Hola, buena mañana de domingo, aquí de fines de marzo de este 2026, tan, en este mundo tan caótico, donde, bueno, caen bombas por todos lados. eh, en Irán están cayendo bombas, en el Líbano, bueno, en Gaza todavía sigue el genocidio. Venezuela sigue estando estrangulada, digamos, después de los bombardeos de principios de este año. Bueno, el imperialismo ha impuesto su política de saqueo petrolero sobre Venezuela. Han obligado este, con millones de cañones y de arsenal nuclear sobre la cabeza de Delcy Rodríguez y del gobierno venezolano para que le haga algunas concesiones. Bueno, y en este contexto también está el tema de Cuba. O sea, Cuba bloqueada, Cuba asediada, como lo viene estando desde hace casi desde el inicio de su revolución. O sea, el imperialismo le ha impuesto esta política criminal de bloqueo constante, de agresiones constantes. Una historia que ya viene desde la época de Eisenhower. Recordemos que Fidel Castro hizo un viaje a Estados Unidos apenas triunfa la revolución para dar las gracias a los periodistas, digamos, a los periodistas estadounidenses que habían cubrido, que habían hecho la cobertura, ahí está la palabra perfecta, no, no, no me salía la palabra, me parece que le estaba diciendo para el diablo. Habían hecho la cobertura de la guerra revolucionaria contra Batista, habían entrevistado al Che y a Fidel. Bueno, de hecho también hubo un argentino ahí haciendo la cobertura de la Revolución Cubana frente a Batista, que fue Jorge Ricardo Massetti. Bueno, Fidel viaja en abril del 59 a Estados Unidos, no una visita oficial. De hecho él dice: yo no vengo acá como todos los presidentes latinoamericanos o digo, como todos los jefes de estados que vienen acá a pedir dinero, sino que vengo a darle las gracias al pueblo estadounidense por habernos apoyado en la lucha contra Batista y a la opinión pública estadounidense eh, eh, por el apoyo que nos brindó. Bueno, estuvo como un mes por varios lugares de Estados Unidos, se reunió con latinoamericanos que residían en Estados Unidos, que están exiliados por las dictaduras que había ahí en Estados Unidos, en América Latina, las dictaduras protegidas por Estados Unidos. De hecho, Fidel ahí menciona eso y menciona también en algún discurso también cómo Estados Unidos había apoyado la dictadura de Batista, con armamento, bueno, también con las políticas económicas de penetración en la industria cubana y todo eso. O sea, el subdesarrollo que había desarrollado Estados Unidos con América Latina al apoyar a todas las dictaduras. O sea, Fidel tenía un discurso antiimperialista, de unidad con los pueblos latinoamericanos, solidaridad con las luchas frente a otras dictaduras, pero todavía no era un proyecto marxista, no un proyecto comunista. De hecho, él lo decía cuando le preguntaban: ¿la revolución cubana es comunista? Y Fidel decía: no, nuestra revolución es una revolución radical, antiimperialista, eh, pero que no está en un proyecto comunista. Pues de hecho, originalmente no lo era.
Por eso cuando te dicen Fidel le mintió al pueblo, no, Fidel no le mintió al pueblo. Los que dicen eso no entienden los procesos revolucionarios, no entienden cómo se desarrollan los procesos revolucionarios, las tensiones que se van eh, dando en la práctica. Una cosa es lo que se dice en la teoría, en la resistencia, digamos, los proyectos que se piensan para un país, y otra cosa es la práctica. En la práctica, bueno, se van desarrollando las políticas, incluso las políticas originales de la Revolución Cubana, ya generan tensiones con las oligarquías, con los grupos de poder, con las burguesías transnacionales, con el imperialismo, y todo eso fue lo que llevó a que la Revolución Cubana se convirtiera en una revolución marxista. Bueno, pero el tema, claro, en ese primer viaje Fidel, él decía, no, nuestro proyecto no es un proyecto comunista, no es un proyecto marxista, es un proyecto, bueno, de independencia, ligado a las raíces de José Martí, en fin. Ahora, hubo una reunión casi al final, esta unión, o sea, el gobierno yanqui prácticamente no tuvo contacto con Fidel, salvo algunos funcionarios. Y entre esos funcionarios había un vicepresidente que después fue presidente de Estados Unidos, un halcón, que era Richard Nixon, el vicepresidente yanqui de la administración Eisenhower. Y bueno, y que lo entrevista Fidel, o sea, lo recibió unos menos de una hora, duró la reunión entre Fidel y Nixon. Y cuando termina la reunión, y esto se sabe porque ha trascendido, cuando termina esa reunión, cuando Nixon ya lo despidió a Fidel, Nixon lo llama por teléfono a Eisenhower y le dice, general Eisenhower, pero el general Eisenhower, presidente de Estados Unidos, mira, Castro, me reuní con Castro y Castro es comunista y hay que derrocarlo lo antes posible. Bueno, a partir de ahí, el imperialismo yanqui armó algo que se llamó Programa de Acciones Encubiertas contra el régimen de Castro. Bueno, ¿en qué se basaba? Bueno, en una política de acciones encubiertas, o sea, atentados terroristas, bombardeos a la zafra azucarera, bueno, atentados contra los aeropuertos cubanos, por ejemplo, hubo muchos atentados terroristas contra aeropuertos cubanos, o sea, desde aviones yanquis, incluso cooptando a ciertas personalidades en los primeros meses de la revolución que habían formado parte de la lucha contra Batista, ya en una fase final de la guerra de guerra, ya no habían estado en el Moncada ni en la sierra del momento, ni en la preparación de México, pero que se habían incluido a esa lucha, como por ejemplo Hugo Matos, Pedro Díaz Lanz, bueno, el propio Urrutia, que había sido elegido como presidente de Cuba por los barbudos, digo, fue cooptado, todos esos sectores fueron cooptados por la CIA, por el Departamento de Estado, por la Embajada Yanqui, para conspirar contra la revolución y para hacer atentados incluso. O sea, iba Pedro Díaz Lano o Hugo Mato de manera camuflada. Hugo Mato y están en los aviones yanquis y bombardean los centrales azucareros. Bueno, en algún momento también hubo una conspiración eh, por medio de la dictadura de Trujillo. O sea, la CIA hace una intervención en Cuba en agosto del 59 por medio de agentes de la dictadura de República Dominicana. Bueno, en octubre del 59,
se produce todo un levantamiento contra la revolución, un levantamiento desde dentro. O sea, ya se había revelado Pedro Díaz Land y ahí el que se revela es Uber Matos. Uber Matos acusándolo, obviamente, bajo el aval de la embajada yanqui, acusándolo a Fidel de comunista, de tolerar a comunistas como el Che, en fin. Uber Matos hace una rebelión contra la revolución, hace rebelar a toda su tropa y es apresado bueno, por orden de Fidel, por Camilo Cienfuegos. Bueno, en ese contexto hay bombardeos de aviones yanquis a ciudades cubanas, a centrales azucareros. Bueno, no, Camilo Cienfuegos denuncia la traición de Hugo Matos públicamente. Dice, Hugo Matos es un traidor, es un tipo, lo dice en varias oportunidades, el 21 de octubre, en un primer discurso, el 22 de octubre en la prensa cubana publica una carta agradeciéndole al pueblo de Camagüey, que es donde lo apresan Hugo Matos, por haber colaborado para frenar la traición de Hugo Matos. Después al día siguiente hay una comparecencia pública, creo que el 23 de octubre, Camilo Cienfuegos, donde detalla toda la traición de Ubermat, donde Pedro Díaz Land. Bueno, el 26 de octubre, el último discurso de Camilo, previo a su desaparición. Bueno, Camilo se perdió en el mar, digamos, piloteando un avión. Se lo buscó como un mes, pero no se lo pudo encontrar. Bueno, después están las especulaciones de la gusanera que tratan de manipular diciendo que Camilo estaba en contra del comunismo y que Camilo estaba en contra de Fidel y que Camilo era amigo de Duber Mato, cosa que si uno lee los discursos de Camilo y las comparecencias públicas de Camilo, Camilo era fiel a Fidel, era fiel a la revolución, era fiel al proyecto de la reforma agraria y de la reforma urbana y de los proyectos de alfabetización y los proyectos de convertir los cuarteles donde torturaba la dictadura de Batista en escuelas, y que denunció además todas las agresiones que venían de Estados Unidos, los bombardeos a centrales azucareros y la traición de Pedro Díaz Land, de Urrutia y de Hugo Matos. Él, Camilo, dice públicamente, lo dice en todos los discursos, están los audios, está escrito además de que Hugo Matos es un traidor, lo dice Camilo Cienfuegos. También están las versiones que dicen de que Camilo fue asesinado por la CIA o por elementos del gobierno estadounidense. Que yo creo que ahí sería más coherente. Si se comprobara que a Camilo alguien lo mató, yo tendría que pensar que fue la CIA y no Fidel, porque Fidel además lo quería a Camilo. Es más, algunos dicen que el Che participó en el asesinato de Camilo y bla, 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 bla. El Che le puso a su hijo Camilo. Digo, el hijo del Che se llamaba Camilo, por Camilo Cienfuegos, el Che lo adoraba a Camilo. Entonces, eso es una barbaridad. Son las conjeturas, las hipótesis tejidas de forma muy manipulada por la CIA. Bueno, el tema es que vamos al tema de justamente Ubermato, los centrales azucareros. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en el año 59? Luego luego de toda esa gira de Fidel por Estados Unidos, incluso por parte de Norteamérica, pues también fue a Canadá. Tuvo un mes. Bueno, después hace una gira por Sudamérica, va a Venezuela. Bueno, en Venezuela se había dado un proceso revolucionario que había tumbado la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, digamos que coincidió con la Revolución Cubana. De hecho, había nexos
entre el movimiento revolucionario en Cuba y el movimiento revolucionario en Venezuela. Desgraciadamente el movimiento en Venezuela giró para otro lado y se alió con el imperialismo, incluso fue parte de la guerra contra Cuba. Betancourt, Raúl León y todos esos fueron desgraciadamente, bueno, cuando se firmó el pacto de punto fijo, toda esa política que después iba a ser combatida por Chávez en los 90, bueno, fue la que se inició en Venezuela, desgraciadamente. Bueno, pero el tema es que, bueno, Fidel hace un viaje a Venezuela, después hace un viaje en varias capitales, va a Uruguay, va a Brasil y finalmente viene a la Argentina. Viene a una reunión ministerial, paradójicamente, de la Organización de Estados Americanos, que Fidel era un enemigo de la Organización de Estados Americanos ya desde sus orígenes. De hecho, Fidel estuvo en la lucha eh, del, del Bogotazo colombiano en el año, en finales de los 40, que fue cuando lo matan a Gaitán, el líder progresista colombiano. La CIA lo mata a Gaitán cuando denuncia justamente la imposición de la Organización de Estados Americanos y eso, bueno, eso generó el Bogotazo y Fidel estuvo en esa lucha como un internacionalista. Bueno, el tema es que Fidel ya como primer ministro, pues al principio Fidel no quería saber nada con, con un cargo político, sino que los barbudos estaban ahí para asegurar las leyes revolucionarias por las cuales el pueblo había luchado en su rebelión contra Batista, o sea, distribuir las tierras, hacer la reforma agraria, hacer una política de redistribución de la riqueza, una política antiimperialista, una política radical, en fin. Pero el tema es que elementos burgueses, elementos proimperialistas que estaban ahí en el gobierno cubano, que de hecho los barbudos le habían dado confianza, dado el poder para que gobiernen. Bueno, pero el primer ministro anterior a Fidel, y además Urrutia tampoco, que era el presidente, eh, querían saber nada con la reforma agraria y con política, no, ellos respondían a Estados Unidos. Entonces, renuncia el primer ministro, porque no cumple con el programa del Moncada, y quien se hace cargo del primer ministerio en Cuba a partir de febrero de 1959 fue Fidel Castro, para asegurar el proyecto revolucionario, para asegurar la reforma agraria. Bueno, el tema es que, bueno, viene Fidel a una reunión acá en Buenos Aires, acá en la Argentina. Bueno, en ese contexto se funda el Banco Interamericano de Desarrollo, un banco imperialista, ya sabemos, o sea, ¿no? Pero bueno, se funda con Fidel estando ahí presente. Bueno, el tema es que Fidel da un discurso en ese contexto, un discurso que todavía no era un discurso marxista, de hecho no atacaba la propiedad privada, pero sí atacaba el subdesarrollo a que Estados Unidos había llevado a la región. O sea, las diferencias que había entre Estados Unidos, una nación desarrollada, etcétera, etcétera, con el resto de la región latinoamericana que, bueno, en donde Estados Unidos había incidido en ese subdesarrollo, además por haber apoyado a todas las dictaduras y a todos los contextos eh, intervencionistas. O sea, Estados Unidos había llevado a cabo una política intervencionista de saqueo y Fidel eso lo criticaba, lo cuestionaba. Ahora, Fidel decía, bueno, acá hay que salir de ese subdesarrollo y hay que una política de desarrollo de las naciones latinoamericanas,
y se debe contribuir, digamos, con ese desarrollo, etcétera, etcétera. De parte de las naciones, o sea, tenemos que salir del subdesarrollo y ustedes nos tienen que ayudar porque a salir de ese subdesarrollo, obviamente respetando nuestra soberanía, pues Fidel decía, no, hay que respetar la soberanía de los pueblos. Es una cosa es la cooperación y otra cosa es que nos impongan, bueno, el jefe del Departamento de Estado yanqui dijo, no, eso no se puede, no, no, eso está mal, Fidel Castro, ya decían Fidel Castro es comunista, más o menos, todavía, no sé si lo dijo, pero me parece que ya decían Fidel Castro es comunista, está planteando estas cosas, ¿no? Se está tirando contra el dominio de Estados Unidos, etcétera, etcétera. Bueno, cuando Fidel llega a Cuba, el Che le dice, bueno, más locos se van a poner cuando hagamos la reforma agraria en 2 semanas. Bueno, Fidel llega a principios de mayo a Cuba. ¿Y qué pasa 2 semanas después? El 17 de mayo de 1959, la primera reforma agraria, que toca intereses, por ejemplo, de la United Fruit Company, que era la compañía bananera que manejaba eh, todo el comercio bananero en Centroamérica. De hecho, Jacobo Arbenz había hecho una reforma agraria en el año 52 en Guatemala, en el año 52, 53, por ahí en Guatemala, eh, y había tocado los intereses bananeros de la United Fruit Company. ¿Y qué había pasado? Estados Unidos le dio un golpe de Estado, la CIA le dio un golpe de Estado, los yanquis intervinieron en Guatemala, lo sacaron a Arbenz e instalaron un régimen de terror que duró más de 30 años, con guerra civil, con cientos de miles de desaparecidos y asesinados en Guatemala, más de 200.000 desaparecidos y asesinados en Guatemala. Bueno, en Cuba se inició ese proceso en el año 59 con la reforma agraria, tocando intereses de la United Fruit Company que manejaba y de centrales azucareros donde había dominio yanqui, que manejaban los centrales azucareros. O sea, en Cuba no manejaban intereses bananeros, sino más bien intereses azucareros. Pero además, digamos, tocaba intereses de burguesías locales cubanas. Entonces, todo eso generó un conflicto eh, con los yanquis, pero también con intereses que están, con tipos que bancaban intereses de las oligarquías cubanas, de la oligarquía camagüeyana, por ejemplo. Ese era Huermatos, o sea, tipos que están dentro del gobierno, que habían apoyado la lucha contra Batista. Entonces empezaron a conspirar con la embajada yanqui, y por eso, bueno, Hugo Matos defendía sus intereses y boicoteaba la reforma agraria en Camagüey. Urrutia boicoteaba la reforma agraria. Pero por eso los atentados de la CIA, digamos, de los aviones yanquis, eran eh, contra, contra instalaciones azucareras en los campos cubanos. Pues claro, eran atentados contra la reforma agraria. Y todo lo que denunció Camilo Cienfuegos y que denuncia el Che, Fidel en sus discursos en los primeros meses de la revolución, de los bombardeos yanquis y de lo que hacían Matos y Urrutia y todos esos, bueno, tenía que ver con esto, con los ataques que había del imperialismo contra la reforma agraria cubana, pues la reforma agraria tocaba intereses del imperialismo. Bueno, y se dio ahí una cuestión en el año 59, bueno, Urrutia tirándole mierda a Fidel, Fidel es comunista, públicamente tratando de ensuciar a Fidel.
Eh, Digo, como si ser comunista, pero claro, en el contexto de la Guerra Fría, ser comunista no era mal visto, claro, porque en este mundo occidental y cristiano, ser comunista es ser el demonio, entonces, o sea, no, que Fidel tolera a los comunistas, toda esa campaña de la embajada yanqui que tenía su representante dentro del gobierno cubano, dentro del gobierno revolucionario que se está estableciendo. Ahora, Fidel, para no generar más conflicto en el gobierno cubano, presentó la renuncia. Ahora, ¿qué pasó ante esa renuncia como primer ministro de Fidel? El pueblo salió a la calle y dijo, no, Fidel no se tiene que ir, el que se tiene que ir es Urrutia. Digo, pues el pueblo estaba con Fidel, pues Fidel había sido el que había librado la batalla contra Batista y el que le estaba dando las conquistas al pueblo cubano. No, entonces Fidel se tiene que quedar, el que se tiene que ir es Urrutia. Entonces el pueblo en la calle lo echó a Urrutia y asume como presidente Osvaldo Dórticos, quien rechaza, quien rechaza la renuncia a Fidel y lo vuelve a imponer a Fidel como el primer ministro cubano. A restablecer el primer ministerio cubano a manos de Fidel, porque el pueblo decía, no, Fidel tiene que seguir siendo el primer ministro. Bueno, bueno, en fin, a partir de ahí la revolución se va a ir yendo radicalizando y las tensiones con el imperialismo y las burguesías, incluso con sectores dentro del gobierno cubano que no están de acuerdo con la radicalización de la revolución y que no están de acuerdo con llevar a cabo el programa por el cual se había luchado desde el Moncada. O sea, la reforma agraria, la reforma urbana, el hecho de convertir los cuarteles en escuelas, el hecho de ir a una distribución de la riqueza, una campaña de alfabetización, en fin. Todos esos sectores no querían, pues eran conservadores, porque querían mantener los privilegios de la oligarquía y los nexos con los yanquis. Bueno, a partir de ahí la revolución se va radicalizando. Y los atentados del imperialismo eran cada vez más feroces. En marzo, a inicios de marzo del 60, explota una embarcación en Cuba con armamentos que le habían donado a Cuba para la defensa de la revolución. La CIA lo hace explotar, que es el Lecru, el de Cubre, no me sale bien, era un nombre francés. No me sale bien la pronunciación. El Le Cubre, el Le Crut. Bueno, era una embarcación con armamentos, había armamentos belgas, y era una embarcación de origen francés. O sea, que Cuba contaba con ese armamento para defenderse, obviamente, los ataques de Estados Unidos. Bueno, la CIA hizo explotar eso y hubo más de 100 muertos ya en ese contexto. Y al día siguiente, digo, en una marcha popular del pueblo, con el Che y con Fidel y con Dórticos y con los barbudos ahí encabezando una marcha del pueblo cubano. Bueno, es cuando al Che le sacan Corda le saca la foto famosa, la foto histórica esa que recorre el mundo, la foto icónica del Che que recorre el mundo, que saca Alberto Corda, el fotógrafo cubano. Fidel da el discurso que dice por primera vez la frase patria o muerte venceremos. Bueno, en esos meses se iban a comenzar los convenios con la Unión Soviética.
digo, la Unión Soviética le empieza a haber intercambios con respecto al petróleo, la Unión Soviética le empieza a suministrar petróleo a Cuba, Cuba empieza con los convenios con el azúcar hacia la Unión Soviética, hay convenios ahí. Bueno, el tema es que ya ahí empieza la extraterritorialidad del bloqueo yanqui, ya empieza el bloqueo yanqui, de algún modo, con Eisenhower en el gobierno. Todavía no estaba formal el bloqueo, pues ya empieza el bloqueo. O sea, ¿por qué? Bueno, en ese momento las refinerías, todo lo que eran toda la cuestión hidrocarburífera, estaba manejada por las compañías yanquis, la ESO, no solamente yanquis, británicas también había, la ESO, la Shell, la Texaco, manejaban todo el comercio hidrocarburífero en Cuba, todas las refinerías. El tema es que, claro, llega el petróleo soviético y quien se tiene que hacer cargo de refinar el petróleo soviético son las compañías yanquis. Pero ¿qué pasa? Se niegan a refinar el petróleo soviético. Entonces, ¿qué hace Fidel Castro? Ahí. Confisca las compañías yanquis. Bueno, no nos dejan que tengamos comercio con la Unión Soviética, no quieren refinar. Bueno, vamos a refinarlo nosotros, el petróleo soviético. Entonces, confisca las compañías yanquis que manejaban toda la refinería en Cuba. Entonces, ¿cómo le contestan los yanquis a la acción de Fidel? Con el bloqueo en cuanto a la zafra azucarera, ¿no? O sea, le niegan la cuota, claro, ya no quieren comprar la cuota azucarera cubana, no quieren comprar la zafra azucarera. Entonces, ¿qué hace Cuba? Todo lo que rechazó Estados Unidos se lo empieza a vender a la Unión Soviética. Y bueno, y después, bueno, hay muchas medidas que Estados Unidos empieza a imponer contra Cuba, boicot a nivel comercial, boicot a nivel económico. Entonces, ¿cómo le va contestando Cuba? Con expropiaciones de empresas estadounidenses. En un momento, digamos, a lo largo del año 60, ahí hay una imagen de Fidel donde le va confiscando todas las compañías. Digo, las compañías, todas las compañías de electricidad, además de todas las compañías de refinerías que ya se lo habían expropiado, todas las compañías eléctricas, telefónicas, azucareras que están dominadas por la industria yanqui, se las confisca. En ese contexto, o sea, que ya lo he mencionado en otros videos, se da que sea la reunión ministerial en San José, Costa Rica, donde en el marco de la Organización de Estados Americanos, una reunión de cancilleres, hay un proyecto del gobierno de Estados Unidos para militarizar toda América Latina, para meter bases militares por todos lados, con el objetivo de aislar a Cuba, de amenazar a Cuba, no, porque Cuba ahora es aliada de la Unión Soviética y, bueno, ¿cómo le contesta Fidel? Con la primera declaración de La Habana, donde ahí establece los lazos con la Unión Soviética, con la República Popular China, con la República Democrática de Corea, con los países del bloque socialista. Y claro, ahí ya empieza, sin nombrar el socialismo, pero ya empieza con un proyecto socialista, de algún modo. Bueno, en ese marco Estados Unidos, ya nombré que empieza la cuestión de las acciones encubiertas contra el régimen de Castro.
O sea, la CIA empieza con acciones contra la revolución, atentados, en fin. Pero además en ese contexto hay un memorándum del Departamento de Estado, de un funcionario del Departamento de Estado, que es el memorándum Majorí. ¿Qué dice? Bueno, Castro es muy popular en Cuba. El pueblo lo quiere a Fidel, o sea, lo ama, es muy popular. Fidel Castro está haciendo cosas por el pueblo, etcétera, etcétera. Entonces lo que hay que hacer es rendir por hambre al pueblo cubano, es aislar, es asfixiar a la economía cubana, es provocarle hambre, es provocarle la desesperación al pueblo cubano para generar una tensión en la población cubana, para generar descontento y para llevar al derrocamiento del gobierno cubano. O sea, eso que están haciendo hoy y que lo vienen haciendo hace décadas, eso de dejar a Cuba sin petróleo, dejar a Cuba sin alimentos, o sea, toda esa política extraterritorial que en los 90 se dio con las políticas del primer Bush, del Bush papá, y después con Clinton, las políticas extraterritoriales, la ley Herbarton, la ley Torricelli, esas que le niegan, o sea, que niegan que hacen todo lo posible para que terceros países no comercien con Cuba, que boicotean el comercio de Cuba con terceros países, con países incluso socios de Estados Unidos, con la Unión Europea, incluso con países latinoamericanos también. Toda esa extraterritorialidad que hoy se está viendo incluso en el caso de países que son amigos de Cuba y que son socios históricos, como México, como Brasil, como Venezuela, que no le pueden mandar petróleo a Cuba. Bueno, toda esa política extraterritorial viene de esa política de acciones encubiertas contra el régimen de Castro y de ese memorándum Majorí, que decía, no, hay que rendir al pueblo por hambre, por desesperación, para generar descontento. Es lo que están haciendo ahora. Bueno, el tema es que, ¿cómo terminó todo eso? Todo ese periodo, bueno, ya sabemos. Primero se rompieron las relaciones, Estados Unidos rompe relaciones con Cuba, no es que Cuba rompe Estados Unidos rompe relaciones con Cuba a principios del 61. Después asume un nuevo gobierno que fue el de Kennedy. Kennedy primero en la campaña decía no voy a invadir Cuba, pero Kennedy continuó con el proyecto de Eisenhower, continuó con el proyecto de Eisenhower y en abril ya el 12 de abril del 61 empiezan los bombardeos contra Cuba, empiezan los atentados terroristas, incluso contra fábricas recuperadas en Cuba. O sea, contra fábricas socializadas por sus propios trabajadores, por sus propias trabajadoras. De hecho, hay un atentado contra una fábrica en Cuba llamada El Encanto, que habían recuperado las obreras cubanas, que había sido socializada por las autogestivas y todo. Bueno, la CIA atenta contra esa fábrica, mueren las obreras. Después hay bombardeos en los, este, en los principales aeropuertos cubanos de parte del gobierno estadounidense, masacrando a población civil cubana. Y en ese contexto Fidel dice lo que le molesta al imperialismo, a los imperialistas, es que, textual lo dice, hayamos hecho una revolución socialista en sus narices. Y esa revolución socialista, democrática, por los humildes, para los humildes, etcétera, etcétera, etcétera,
la vamos a defender con esos fusiles. Bueno, ahí está el pueblo con los fusiles que eran los AKM, el fusil este que pidió Silvio Rodríguez en estos días. Bueno, el AKM, que es la continuidad del AK-47. Bueno, ahí Fidel dice, ya declara la revolución como socialista. Al día siguiente empieza la invasión que los yanquis llaman de Bahía de Cochino, que en Cuba se llama la invasión a Playa Girón, la invasión mercenaria. Digo, los gusanos, los batistianos, incluso elementos, bueno, terratenientes, sectores del poder económico que están en la época de Batista, incluso sectores que habían estado los primeros meses de la revolución y que después se pasaron al bando contrarrevolucionario, financiados por la CIA, llevan a cabo, o sea, incluso con aviones yanquis, bombardeando a Cuba, a ciudades cubanas. Bueno, empieza la invasión a Playa Girón, sobre Playa Girón, la invasión de la Bahía de los Cochinos, se llama en Estados Unidos. Bueno, duró 2 o 3 días esa invasión y fue vencida por el pueblo, fue vencida por la revolución, y ahí se afianza el proyecto de la revolución cubana y de la revolución en su fase de transición hacia el socialismo. Bueno, de hecho, Fidel, en un discurso posterior, ya con la segunda declaración de La Habana, que es el manifiesto comunista de América Latina, ahí Fidel dice, bueno, somos marxistas-leninistas y vamos a seguir siendo marxistas-leninistas por el resto de nuestras vidas y vamos a defender el ideario marxista-leninista. O sea, ya, digamos, la radicalización, las tensiones con el imperialismo llevó a que la revolución cubana se transforme de un proyecto nacionalista, antiimperialista, radical, a un proyecto marxista-leninista, con aspiraciones hacia una transición al socialismo, al comunismo, en fin. Bueno, después vendría la Operación Mangosta, toda la cuestión, bueno, bandas armadas en el Escambray cubano, en la provincia del Escambray, bandas armadas que asesinaron, por ejemplo, en el contexto de campaña de alfabetización en Cuba, donde se erradicó el analfabetismo. Bueno, en ese contexto, las bandas armadas de la CIA asesinaron a un montón de maestros. Y aún así, con esos asesinatos se profundizó el proceso de alfabetización. Bueno, en ese proceso de alfabetización estuvo presente como alfabetizador Silvio Rodríguez. Bueno, a finales del 61, Cuba se declara territorio libre de analfabetismo, pero además, digamos, toda esa contrarrevolución mercenaria armada por la CIA en el Escambray mató un montón de campesinos, porque también, bueno, eso también un ataque a la reforma agraria, digamos, a los campesinos que habían obtenido sus tierras. O sea, pues en Cuba había muchos campesinos sin tierra. La mayoría de los campesinos, el 90% de los campesinos, en la etapa de Batista no tenían una tierra para producir. Y además la mayoría eran analfabetos o semianalfabetos. Por eso fue muy importante la revolución cubana en el campo cubano. Y también en la población humilde cubana. O sea, el hecho de que Cuba haya tenido por primera vez el mayor nivel de médicos por habitantes en la población, o sea, que hayan tenido asistencia médica, que hayan tenido alfabetización, que hayan tenido incluso un derecho a ir a una universidad, a sectores humildes, y que hayan tenido sus tierras y que hayan tenido un montón de derechos. Bueno, eso fue gracias a la revolución.
Después, claro, después están las contradicciones que se van dando, obviamente, en los contextos que le ha tocado a Cuba, pues Cuba ha tenido que hacer toda su política económica, toda su política eh, de desarrollo, muchas veces en coyunturas desfavorables, como pasó a partir de la caída de la Unión Soviética en los años 90. Bueno, primero estaba ese campo socialista y Cuba pudo desarrollar. Pero claro, el problema, uno de los grandes problemas ha sido el bloqueo que estamos analizando. Bueno, el tema es que, ya que seguimos con este análisis de los atentados de la CIA, bueno, en ese contexto que incluso se formaban las primeras instituciones culturales, la Casa de las Américas, el Instituto de Cinematografía y Arte, escuelas de artes, escuelas de música. Bueno, que Fidel hacía un discurso frente a los intelectuales, etcétera, etcétera. En ese contexto, en las calles cubanas, cuando salían los revolucionarios que simpatizaban con el movimiento 26 de julio, con brazaletes del movimiento 26 de julio, habían bandas armadas contrarrevolucionarias de la CIA que tiraban a matar a los propios revolucionarios. Eh, bueno, en ese contexto algo se llamó la Operación Mangosta. O sea, la administración Kennedy empieza todo un operativo que es la Operación Mangosta también, de seguir armando a la contrarrevolución, decir, además hay tensiones, hay vuelos de los aviones yanquis violando el espacio aéreo cubano, hay provocaciones de la base naval, la ilegal base naval de Guantánamo, ese pedazo de Cuba arrebatado por los yanquis eh, a partir de principios del siglo XX, con la enmienda Pla. Bueno, está toda esa historia de provocaciones y eso hace que Cuba, ante una amenaza de una guerra, de una guerra directa del imperialismo contra Cuba, Cuba le pide cohetes defensivos a la Unión Soviética. ¿Y qué se produce ahí? La llamada crisis de los misiles, cuando Kennedy impone un bloqueo naval contra Cuba, amenazando con invadir, con bombardear Cuba. Bueno, todo esto, bueno, finalmente esa crisis se supera porque, bueno, Nikita Khrushchev con Kennedy, de espaldas a Cuba, ojo, hacen un acuerdo. Había un proceso de coexistencia pacífica entre la URSS y Estados Unidos ahí. Bueno, ¿qué le dice Nikita Khrushchev? Bueno, nosotros nos retiramos los cohetes, los misiles defensivos de Cuba. Si ustedes retiran las bases militares y los misiles que atentan contra la Unión Soviética que están en Europa, en Europa y en parte de Asia también. Creo que en Turquía había misiles yanquis que amenazaban a la Unión Soviética. Bueno, hacen ese pacto pero de espalda a Cuba y bueno, tanto Fidel como el Che lo recontraputean a Nikita Khrushchev públicamente, el pueblo cubano hace una marcha, putea a Nikita, o sea, te queremos Nikita, pero lo que se da no se quita, Nikita, o sea, pues claro, Cuba queda desprotegida, pues además no, le están sacando su defensa frente, pues digamos, claro, Kennedy se compromete a no invadir Cuba, no bombardear Cuba, pero claro, el Che y Fidel tenían esa cuestión de decir, bueno, en el imperialismo no se debe confiar ni tantico así, nada, dijo el Che años más tarde.
porque claro, no, este, no confiaban en que Estados Unidos dejara de agredir a Cuba. No confiaban en eso, o sea, no había que confiar. Cuba además queda desprotegida. Pero ojo, aún así los lazos con la Unión Soviética continuaron, porque Cuba, ante ese contexto de agresión estadounidense, de bloqueo total estadounidense, hecho en ese año, en el 62, eh, a Cuba la expulsan del sistema interamericano, la Unión de Estados Americanos, la mayoría de los países, salvo México, rompe relaciones con Cuba. Ya estaba en marcha la Alianza para el Progreso, la doctrina contra la contrainsurgencia, la doctrina contrainsurgente de la administración Kennedy, todo un proyecto de aislar a Cuba a partir de instrumentalizar, por ejemplo, dictaduras militares en todo el continente para frenar contextos revolucionarios, cosa que Cuba queda aislada del resto del mundo. Bueno, del resto de Latinoamérica, más bien. Pues en ese contexto había un proceso de transición al socialismo en una buena parte del mundo, con la Unión Soviética, con los países de Europa del Este, con la República Popular China, con la República Popular de Vietnam, con la República Democrática de Corea. Había todo un proceso, bueno, en Argelia, la independencia en Argelia. Bueno, pero a ver, ese bloqueo, esa agresión, el bloqueo sobre todo se profundizó aún más, porque Cuba ha tenido contextos dificilísimos de guerra fría, de agresión directa del imperialismo, con atentados terroristas, bueno, han intentado matar a Fidel 700 veces los yanquis. Bueno, con Plan Cóndor, con Doctrina de la Seguridad Nacional, con Plan de Guerra Sucia en Centroamérica. O sea, ha habido todo un contexto desfavorable para Cuba. Aún así, en el mundo triunfaban revoluciones, había un sistema eh, de transición hacia el socialismo en la Unión Soviética y en los países de Europa del Este, y había un mundo socialista estable, que desgraciadamente ese mundo desapareció. Desapareció por contradicciones, obviamente, porque hubo elementos que se vendieron al capitalismo, que hicieron la perestroika y todo eso. Bueno, el Che ya lo denunció décadas antes de que la Unión Soviética iba camino a la transición hacia el capitalismo. Incluso Fidel también lo anticipó muchas veces. Pero claro, ya eh, entre finales de la década de los 80 y principios de los 90, se desploma todo ese mundo y se establece todo un nuevo orden capitalista a nivel mundial. Y Cuba, que era aislada, y Estados Unidos cada vez más impuso su bloqueo criminal contra Cuba. Leyes Torricelli, leyes Hellerbarton. Bueno, ha habido negociaciones en toda la historia, ya desde la época de Eisenhower, ya lo decíamos, que telefoneó Nixon para decirle tú reunido con Fidel Castro, pero Fidel Castro es comunista y hay que derrocarlo. O sea, ya ahí, bueno, después con Kennedy en el contexto de todas las agresiones hubo intentos de negociación, pero claro, Estados Unidos siempre te imponía su
su hegemonía que imponer. O sea, no, abandonen el socialismo, abandonen sus alianzas con la Unión Soviética, su apoyo a determinados procesos revolucionarios, y por eso fracasaban las negociaciones, porque Cuba, no, hay que defender la autodeterminación de los pueblos, decía Cuba, no nos vamos a subordinar a su dominio, a lo que quieren ustedes, porque nosotros, de hecho el Che lo dijo en una entrevista, pues el Che también había estado en negociaciones, incluso acá en la Argentina, cuando fue en el contexto de la reunión en Punta del Este, el Che tuvo un contacto con un funcionario de la administración Kennedy por medio del presidente de entonces en la Argentina, que era Frondizi. Eh, y el Che decía, los yanquis nos quieren imponer condiciones a nosotros, ahora nosotros no le decimos a ellos que dejen de lado la discriminación racial contra la población negra, contra la población afroamericana. No le pedimos que dejen de mandar a sus soldados a las guerras imperialistas como la de Vietnam. No le pedimos que renuncien a su modelo capitalista. Ahora ellos nos piden a nosotros que renunciemos a nuestro sistema socialista, a nuestro sistema revolucionario, a nuestra política con la Unión Soviética, a nuestra solidaridad con los pueblos que luchan por su independencia, por su revolución. Claro, o sea, Estados Unidos siempre le ha querido imponer las condiciones a Cuba. Bueno, Carter también en su momento, que, bueno, al principio habían establecido ciertos contactos, ciertas conversaciones en los años 70, en la administración Carter, pero claro, que Cuba estaba apoyando a la lucha en el sur de África, a la lucha en Angola, y Carter no, los cubanos están, inter- están interviniendo en Angola, están siendo parte de la intervención soviética en Angola, entonces jamás levantó el bloqueo contra Cuba y hasta en un momento hasta volvió con las agresiones contra Cuba. Pues claro, Cuba era solidario con la independencia de Angola. Ahora, Estados Unidos, que le pedía a Cuba que se retire de Angola, Estados Unidos, digo, Cuba intervino en Angola porque Estados Unidos, por medio de sus socios, que eran eh, el apartheid sudafricano y la dictadura de Mobutu en el Zaire, en lo que hoy es la República Democrática del Congo, estaban interviniendo contra la independencia de Angola y de los pueblos de África del Sur. Pero además estaban interviniendo con financiamiento de la CIA a sectores mercenarios. O sea, ellos podían hacer esa intervención. Ahora, Cuba no podía intervenir para defender la soberanía, digo, de una visión internacionalista, para defender la soberanía del pueblo de Angola y de los pueblos de África del Sur. Solamente los yanquis tenían derecho a intervenir para defender sus intereses vitales, sí, sus intereses vitales que eran los recursos naturales, ¿no? Pues Estados Unidos iba por los intereses económicos, por los intereses comerciales y por los recursos, por el status quo. No como Cuba, que iba por la solidaridad, por la defensa de la autodeterminación de los pueblos. Bueno, el tema con Obama, cuando se dio la negociación con Obama, bueno, Obama al día siguiente de que comenzaron las negociaciones, ¿qué hizo Obama? Declaró a Venezuela una amenaza a la seguridad nacional. Y de alguna manera le quería imponer con eso a Cuba de que, bueno, de que
bueno, amenazar a Cuba para que rompa con Venezuela, o sea, para que rompa su alianza con Venezuela. Bueno, de hecho también comenzó el boicot económico contra Rusia, o sea, digo, dividir a Cuba con sus aliados, que era lo mismo que había hecho eh, bueno, tanto Nixon con Kissinger y después Brzezinski con Carter, con la República Popular China, para romper el bloque socialista entre China y la Unión Soviética, que ya estaba bastante roto bueno, por cuestiones que en algún momento voy a analizar, que tienen que ver con el 20 Congreso de la Unión Soviética, con esta cuestión de dialéctica que había entre la China de Mao con la Unión Soviética posterior a la muerte de Stalin. Bueno, toda esta cuestión de que Mao le decía a Nikita Khrushchev que era revisionista por haber denunciado ciertas cosas autoritarias de la URSS bajo Stalin, en fin. Pero bueno, eh, la cuestión es que, claro, Estados Unidos siempre le quiso imponer condiciones a Cuba, por eso han fracasado todas las negociaciones. Bueno, ¿y qué pasó después de esa negociación con Obama? Vino Trump. Obama no desmontó el bloqueo. Hizo algunos intercambios muy importantes que suavizaron en un momento el bloqueo. Bueno, hubo cruceros ahí que llegaban a Cuba, algún intercambio culturales, etcétera, etcétera. Pero lo más sólido del bloqueo, lo más perverso del bloqueo, no lo desmontó, al contrario, lo siguió, aún votando en las Naciones Unidas de manera neutral, o sea, ateniéndose al voto contra su propio bloqueo en el último año de Obama, aún así la administración Obama seguía votando en favor, por ejemplo, de la ley Herbarton, de la ley Torricelli, de la ley del enemigo, esa ley del enemigo que viene de 1917, que Estados Unidos impuso contra la Unión Soviética. Bueno, Obama siguió votando en favor de esa ley aplicada a Cuba, para aislar a Cuba. Y además, digamos, siguió este, negando que el Estado cubano pueda hacer sus transacciones financieras, o sea, boicoteando todo ese proceso, boicoteando a terceras empresas, a terceros países para negociar con Cuba. Eso lo siguió haciendo y siguió financiando a la contrarrevolución, aún con la negociación. Entonces, digo, lo mismo que hace Trump ahora, Obama también lo hizo. O sea, lo mismo que hace Trump ahora no, de decir, no, estamos negociando con el gobierno cubano, pero voy a tomar Cuba, pero voy a... O sea, eso de seguir tratando de hacer mierda el socialismo cubano y la revolución, Obama lo hacía de una manera suave, digamos, ya, como dijo Fidel en algún momento, con la seducción. Trump obviamente lo hace con el garrote, o sea, Trump hizo efectivo en su primera presidencia 245 medidas contra Cuba, 244 del bloqueo, no, 243 creo que fueron del bloqueo, después dieron marcha atrás con un montón de intercambios que había establecido la administración Obama, pero a la vez volvieron a imponer a Cuba eh, en la lista de países patrocinadores del terrorismo. Cosa que, bueno, eso tuvo durante décadas, ya desde la época de Reagan hasta el último año de Obama, porque Obama recién en el último año sacó a Cuba de la lista de países. O sea, no es que Obama fue buenito con Cuba durante toda su administración, no, el último año y medio, los últimos 2 años empezó
a suavizar. Ahora Obama seguía con sus guerras imperialistas, seguía bombardeando países, seguía aislando a Venezuela, tratando de hacer mierda a Rusia. Bueno, después vino Trump y Trump impuso 245 medidas contra Cuba, 243 del bloqueo, dar marcha atrás con algunos intercambios, algunas suavizaciones que había hecho Obama y volver a imponer a Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo. Y después, esto también es interesante, con Biden, que muchos creían, pues Biden fue el vice de Obama, que muchos creían que Biden siguió con las mismas medidas que Trump, y incluso más fuerte, pues Biden vino en plena pandemia. Entonces Biden fue el que, por ejemplo, le negó a Cuba que entre oxígeno a Cuba, que amenazó a embarcaciones de países o aviones que les llevaban oxígeno a Cuba, respiradores a Cuba, que entren a Cuba, o sea, los amenazaba, le imponía sanciones. Eso hizo la administración Biden. Pero además siguiendo financiando eh, a grupos contrarrevolucionarios. O sea, mantuvo la misma política que Trump. Y ahora Trump, bueno, está con esta embestida contra Venezuela, contra Irán, contra todos los países eh, del llamado Medio Oriente, de Asia, en fin, bombardeando todo, y en ese contexto impone esta política contra Cuba y dice: voy a tomar Cuba, el próximo objetivo es Cuba, amenazando a Cuba. Bueno, Cuba ya está en una situación delicada hace años, está en una situación muy delicada. Están volviendo los problemas que tenía en el periodo especial, en ese periodo especial de los años 90 que tuvo Cuba para defenderse frente al bloqueo y para volver para hacer para renacer de cero. O sea, Cuba tuvo que cambiar su lógica económica, su lógica en la producción, porque Cuba era un país exportador de caña de azúcar hasta principios de los 90, y cuando colapsó todo ese mundo socialista, Cuba tuvo que de la nada hacer una industria del turismo. Y además, digamos que su modelo socialista se adapte a las nuevas condiciones del mundo capitalista. O sea, entonces tuvo que incluso permitir elementos del capitalismo por medio de una economía mixta, por medio de una doble moneda, en fin, despenalizando divisas extranjeras y todo eso, incluso permitiendo inversiones de capitales foráneos, en fin, para poder subsistir frente al bloqueo. Y si bien, desgraciadamente, hubo contradicciones en lo social, pero se lograron algunos resultados positivos, la economía cubana pudo salir adelante. Después vino el contexto de gobiernos progresistas latinoamericanos, principalmente a partir de toda la teoría del socialismo del siglo XXI, con Chávez a la cabeza en Venezuela, y Cuba pudo lograr pudo llevar a cabo volver a ciertas bases con algo que se llamó la batalla de ideas, una batalla ideológica que encabezó Fidel en su momento.
muy importante para volver a políticas sociales. Bueno, pero en ese desarrollo, a pesar de las contradicciones, Cuba logró mantener los principales eh, resortes de aquella política de justicia social que había establecido la revolución. O sea, la alfabetización, el tema bueno, de una política de, digamos, en cuanto a la universidad pública, en cuanto a la salud pública, en fin. O sea, los principales logros de la revolución se mantuvieron a pesar del aislamiento. Además, Cuba, digamos, lógicamente siguió, y esto es importante de por qué defendemos a Cuba a pesar de sus contradicciones, a pesar de sus errores y a pesar de muchas cosas que uno puede decir están mal actualmente. Incluso hubo muchas políticas que uno puede criticar de la actual administración cubana con Díaz-Canel, pero en este contexto digo, hay que apoyar a Cuba. No hay que caer en infantilismos, no hay que caer en infantilismos, que muchas veces yo veo que algunos caen en ciertos infantilismos. Me parece que es muy importante defender la revolución cubana, defender el proyecto histórico de la revolución cubana frente a, a esta fase criminal de este genocida que es Trump. Pero además por la solidaridad que ha desarrollado, no solamente por ese proyecto inicial de justicia social que desarrolló la revolución cubana, que logró, digamos, el fin del analfabetismo en la isla, pero que además hay una cuestión. Digo, gracias a Cuba se logró la independencia de Argelia, de Angola, de Vietnam, se logró la revolución en Nicaragua, digo, con el apoyo de la revolución cubana. Se logró la alfabetización, o sea, de muchos pueblos. Digo, cuando Cuba ha dado su apoyo internacionalista a las causas, a las causas justas del mundo, Cuba mandó médicos, mandó alfabetizadores, hubo intercambio cultural. O sea, en todos esos pueblos que nombré, en Argelia, eh, en Angola, en Mozambique, en el sudeste asiático, en Vietnam, en Nicaragua. Pero además no solamente con esos cuando se han dado esos proyectos. Cuba ha mandado médicos incluso a países que ideológicamente no están en la misma sintonía que la Revolución Cubana. Ahora, Cuba ha mandado médicos al África y a Asia a combatir la malaria, el ébola. Es un montón de enfermedades terribles. Cuba ha brindado al mundo programas de alfabetización, ya que hablamos de alfabetización también, programas de alfabetización como el Yo Sí Puedo, que han alfabetizado a más de 10 millones de personas en el mundo. Bueno, por ejemplo, Bolivia, Nicaragua dos veces. Nicaragua cuando se da la revolución sandinista en el 79, bueno, en la década de los 80, gracias al apoyo de Cuba, Nicaragua logra un primer proceso de alfabetización. Y después cuando vuelven los sandinistas al gobierno en el 2006-2007, cuando Nicaragua se conecta con los países del ALBA, Cuba vuelve a ayudar a Nicaragua y Nicaragua vuelve a declararse como territorio libre de analfabetismo gracias al aporte de la Revolución Cubana. Lo mismo que Venezuela, que Bolivia y que un montón de países. Pero además está todo el tema de la misión Milagro. O sea, miles o millones de latinoamericanos y también a lo largo del mundo se han curado de la vista
gracias a la misión Milagro de Cuba. O sea, personas sin cobrar sin pagar un centavo, sin pagar un centavo, eh, se han curado gracias al aporte de los médicos cubanos de la vista, de las cataratas. eh, pero además, recordemos el tema de la pandemia, del COVID de los años 2019, 2020, 2021. Cuba mandó médicos hasta a países de Europa y mandó brigadas médicas y mandó este, bueno, hospitales de campaña, pero además Cuba, en contexto de aislamiento total, con un bloqueo brutal, que no le mandaban oxígeno, generó para el mundo 5 candidatos vacunales contra la COVID, de los cuales 3 fueron aprobados como vacunas. Y Cuba fue el país de Latinoamérica con mayor vacunación. Digo, en un contexto de aislamiento, de sometimiento a un bloqueo total, terrible, en donde no les llegaban insumos, pero por la solidaridad de los pueblos, digamos, pudo desarrollar también las vacunas. Eh, pero además, bueno, también muchos países se empezaron a curar inicialmente a superar el COVID gracias al medicamento cubano llamado interferón. No me sale el nombre, perdón. Sí, sí, un medicamento, un antiviral cubano, gracias a un antiviral cubano, muchos países del mundo pudieron superar inicialmente la COVID. Pero ahora yo no me olvido, cuando yo era niño, cuando tenía unos 10 años, acá había un brote en la Argentina, un brote de la meningitis muy fuerte. Bueno, en Cuba en esos años había habido un brote de la meningitis. El único país del mundo que tenía la vacuna contra la meningitis era Cuba. La vacuna del meningoncócica, no me sale tampoco el nombre, perdón, que es la vacuna contra la meningitis. La vacuna contra la meningitis. Acá teníamos un buen romance de un hombre de Patillas llamado Carlos Saúl Menem, un riojano, un buen romance con el imperialismo yanqui. Y no querían traer la vacuna contra la meningitis que había desarrollado Cuba y que había, digo, en un contexto muy desfavorable para Cuba, pues ya se está colapsando la Unión Soviética, ya están empezando los problemas. Bueno, en Cuba había habido ese rebrote de la meningitis y pudo desarrollar su propia vacuna contra la meningitis y lograr eliminar ese brote. Bueno, el único país del mundo en ese momento que tenía la vacuna contra la meningitis era Cuba. Bueno, acá en Rosario, en la ciudad de Rosario, hubo una lucha para que se traiga en los barrios y una legisladora del Partido Socialista, Silvia Fernández León, junto con un joven médico que después fue intendente de Rosario, que fue Hermes Wiener, fueron a Cuba para hacer las gestiones para traer la vacuna acá. Que de hecho el intendente que está en ese momento, que se había ido del socialismo al peronismo menemista, seducido por Menem, que era Héctor Caballero, tampoco quería traer la vacuna cubana, pero bueno, finalmente se logró, con una lucha y con gestiones, se logró traer la vacuna cubana y se logró un convenio entre la municipalidad de Rosario con el instituto
de Tecnología y Ciencia de Cuba, que es el Instituto Finline, eh, traer la vacuna contra la meningitis de origen cubano. Y sin que nuestros padres pagaran un peso, 235.000 niños en la ciudad de Rosario fuimos vacunados por la vacuna contra la meningitis. Por eso. Y eso es un dato muy importante. Y se frenó el brote contra la meningitis acá en esta ciudad. Por eso, esos son datos muy importantes. Por eso hay que defender a Cuba. Porque sin Cuba, aún con todas las contradicciones que tiene Cuba, sin Cuba este mundo sería más injusto. Sin procesos como el cubano, este mundo sería más injusto. De hecho, acá en esta ciudad, además de ese caso eh, de la batalla contra la meningitis, en esta ciudad se han alfabetizado, por ejemplo, en penales, en pabellones donde hay presos que no tenían una alfabetización. Se han alfabetizado cientos de presos gracias al Yo Sí Puedo, o sea, el programa cubano. Y en barrios populares también, sin ser una política todavía de Estado como sí en muchos países latinoamericanos. Pero ha sido muy importante, además toda la solidaridad que, bueno, en pleno periodo especial, cuando había catástrofes climáticas, humanitarias en toda Centroamérica, que Fidel manda médicos a países caribeños para atender esas catástrofes. Fidel ahí establece lo que fue la ELAN, la Escuela Latinoamericana de Ciencias Médicas, para que desde regiones inhóspitas de América Latina y el Caribe vayan a formarse médicos que no tenían la posibilidad de estudiar en sus propios países. Incluso acá también, digamos, médicos por ejemplo, de pueblos originarios que han ido a Cuba a graduarse en esa escuela, incluso de Estados Unidos, de regiones de Estados Unidos que en Estados Unidos no tienen el derecho, porque en Estados Unidos hay que garpar una fortuna, digamos. Gente humilde dentro de Estados Unidos fue a graduarse a Cuba como en la ELAM, incluso de África, incluso, bueno, eh, palestinos, o sea, los palestinos que están luchando en la Franja de Gaza, muchos palestinos fueron a graduarse en esa escuela latinoamericana de ciencias médicas, incluso eh, del pueblo de la República del Sahara, el pueblo saharaui, fueron a graduarse a Cuba. O sea, la solidaridad de la Revolución Cubana ha sido enorme, por eso es muy importante desarrollar la solidaridad con Cuba. Y no caer en infantilismo de que el gobierno de Díaz-Canel está haciendo políticas eh, de, de transición al capitalismo y bla, 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 bla. Entonces está mal que los de la flotilla vayan y se saquen la foto con Díaz-Canel. No, basta de ese infantilismo, muchachos. La Revolución Cubana hay que defenderla. Y hay que dar gracias a todos esos. Digo, por más que no estemos de acuerdo con muchas cosas del gobierno de Díaz-Canel, por más que haya cosas criticables, incluso que tengamos nuestras diferencias, incluso con mucha gente de los movimientos que van a brindarle ayuda a Cuba, pero le están brindando ayuda a Cuba, le están llevando alimentos, paneles solares que es muy necesario en este momento, porque es una de las cosas que necesita Cuba para desarrollar su energía.
O sea, una energía alternativa que suplante toda la cuestión petrolera, que claro, por ahí no alcanza porque Cuba sigue necesitando petróleo, pero es necesario ir este, que Cuba vaya desarrollando esa energía, esa transición. Es muy necesario. Entonces está bueno. La solidaridad de los pueblos es muy saludable. Ejercer la solidaridad de los pueblos con Cuba y con su proyecto revolucionario es saludable. Digo, y es necesario que Cuba supere toda esta imposición del imperialismo y que después el pueblo, con sus dirigentes, sigan decidiendo sobre su autodeterminación. Y después sí, si tenemos que criticar cosas del gobierno de Díaz-Canel o del gobierno revolucionario, pero desde una lógica de solidaridad con la revolución cubana, no tirando mierda y tirando piedra y entrando en infantilismos. No, desde una lógica solidaria con el proyecto de la revolución cubana. Sí, después podemos desarrollar ciertas visiones críticas, pero siempre respetando la soberanía del pueblo cubano y la autodeterminación del pueblo cubano, y no siendo funcionales al imperialismo. Es necesario defender la revolución cubana. Es necesario, en este momento es necesario, y no andar con medias tintas, Es necesario defender a Cuba de esa agresión imperialista. Entonces, como diría el Che, hasta la victoria siempre, y como diría Fidel, patria o muerte venceremos. Eh, el pueblo cubano tiene que vencer frente al imperialismo por el bien de la humanidad y porque esta humanidad siga manteniendo un cachitito de justicia, al menos, un cachitito de justicia. Digo, en un mundo tan miserable, tan hecho bosta, que exista la revolución cubana, es que existe un cachitito de justicia, que existe un proyecto que le brinde al mundo sus médicos, sus proyectos de alfabetización, sus proyectos de curar de la vista a cientos de miles de personas en el mundo, que le brinde sus vacunas, que le brinde sus medicamentos, sus avances, aún en contextos peligrosos de bloqueo. Bueno, eso es importante defenderlo. Es importante seguir defendiendo la revolución cubana frente a este crimen de este criminal de Trump. Bueno, hasta la victoria siempre, compañeros. Abrazo al pueblo cubano por el internacionalismo y por el socialismo. Venceremos.